Bueno, seguimos nuestro recorrido de gira por Antioquia, aquí en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Y hoy nos encontramos con una persona muy particular, don Reinaldo Alcaraz. Algunos han escuchado cuento, mito o leyenda de la parte de las huacas o los famosos huaqueros. Pero aquí tenemos a don Reinaldo, que ha sido una persona bastante experimentada en todo este tema de lo que tienen que ver las huacas. Don Reinaldo, cuéntenos, ahorita detrás de cámara hablábamos que esta parte se diferencia en tres etapas de una huaca o un entierro. Explíquenos un poquito mejor eso. Bueno, hay entierros, hay sepulturas y hay huacas. Cuando uno encuentra de pronto un entierro de nuestros antepasados, digamos de los abuelos, de los colonos, eso es un entierro de libre, lo que llamamos un entierro de libre. Pero realmente yo me inclino más por buscar de los indígenas, no de los indios, indígenas, que son distintos a los indios. ¿Cuál es la diferencia entre indios e indígenas? Indígenas son nuestros antepasados, los aborígenes, llamémoslo los de pluma, los que habitaron acá. Y el indio son los habitantes de la India. De la India. De la India. De la India India. De la India India. O sea, pero entonces, lo que nosotros hemos sabido a través de la historia es que fuimos conquistados por españoles y los españoles trajeron esclavos. Entonces, según eso, muchos esclavos vinieron de la India. Correcto, era de la India. Esos son los que llamamos los indios. Y los indígenas son los aborígenes. El indígena bajito, acuerpadito, siempre los diferenciamos por ser los que se pintaban el rostro, los que usaban plumas y todas estas cosas. Entonces, de esos indígenas hay tres cosas que ellos dejan guardado en la tierra: y la sepultura de ellos como tal, que moría el indígena, sus restos eran llevados a una tinaja, que eran utilizados como si hoy en día los ataúdes. Entonces el indígena, sus restos eran llevados a las tinajas y eran enterrados. Esas son sepulturas. Cuando el indígena tenía pertenencias de otro material, llamémoslo de oro, entonces este indígena, al ser enterrado con esas pertenencias, muchos creen que cuando se encuentra eso es porque se encontró una huaca, y no es así. Eso es una simple sepultura. Y hay entierros de indígenas, que era cuando los indígenas de determinada tribu o de determinado clan se reunían y guardaban o escondían sus pertenencias sin necesidad de enterrar a nadie. Entonces es un entierro de indios. Y las famosas huacas. La huaca es un lugar sagrado de los indígenas, en el cual ellos iban a hacer rituales, o iban a hacer oraciones, o iban a orar a sus dioses, y allí llevaban sus ofrendas. Llevaban ofrendas para hacerle a sus dioses y guardaban cosas allá. Muchas de estas ofrendas eran en material de oro, como también guardaban otra cosa que para ellos valía mucho más que el oro, y es la sal. Para el indígena la sal tenía más valor que el mismo oro. Entonces, quien se encuentre una huaca es porque se encuentra un lugar sagrado de ellos, donde ellos hacían ofrendas, y allí van a encontrar tinajas con restos de semillas, con sal. Se encuentran las tinajas llenas de sal y se encuentran muchas figuras de oro. Bueno, aquí atrás de nosotros podemos ver toda esta parte de historia que usted tiene. Me imagino que eso ha sido en varios de sus viajes. ¿Y cómo ha sido para usted esa experiencia de poder encontrar estas tinajas, estas ollas, y también ha logrado atinar encontrando oro o no? Sí, se encuentran muchas cosas. Se encuentran de las tres. Se encuentran tanto las sepulturas como se encuentran los entierros, y se encuentran huacas también.
lo que más se encuentra son sepulturas. Y estas sepulturas, algunas tienen sus chagualas o sus narigueras que utilizan los indígenas, porque entre ellos nunca heredaban nada. No que porque moría mi papá llamémoslo el cacique o uno de los fuertes de la tribu, entonces sus hijos iban a heredar la chaguala, no, siempre se enterraban ellos con sus pertenencias. Entonces, en tantas salidas que hemos hecho en algunos municipios, sobre todo aquí en Santa Fe, que hay mucha riqueza de ellos todavía, se encuentran muchas tinajitas y entre esas tinajas se encuentran otros materiales distintos al material de barro que ellos trabajaban. Hemos podido encontrar algunas piedras, las piedras que utilizaban nuestros abuelos y algunas piedras labradas muy bonitas también. Sí hemos tenido la oportunidad de encontrar y la experiencia de encontrar de todo un poco. Hay una gran mitología con una señora que fue muy famosa hace muchos años acá, María Centeno. La mitología reza y dice de que ella siempre andaba pues con sus trabajadores o sus esclavos y andaba con muchas mulas llenas de oro, que muchas veces cuando una mula se enfermaba y moría en el camino, pues para no alzarle como toda esa otra cantidad a las otras mulas, las enterraban enterraban la mula con el oro. ¿Qué tan cierto es esa mitología? Y usted le ha apostado a de pronto ponerse a buscar un entierro de esos entierro libre le podemos llamar, ¿cierto? Es un entierro libre, sí. ¿Qué tan cierto es eso en la historia o simplemente es un cuento de la gente? Yo creo que es más cuento, porque a ver, si nos retrocedemos un poquito, sabemos que siempre los colonos venían a masacrar, los españoles venían a masacrar a nuestros indígenas y a robarles. Entonces, cuando dicen por ahí que fue que los españoles dejaron enterrado X o Y cosa, no lo creo, porque ellos eran los que tenían el poder en ese entonces, tenían las armas, tenían la forma de movilizarse en los caballos. Entonces yo no creo que los españoles fuesen a atracar, a robar primero a los indígenas y luego a enterrar. ¿De quién? O sea, con precaución de enterrar eso de quién, para que no le importara a quién, no. Entonces los españoles siempre cargan sus cosas. Ahora lo de María Centeno. María Centeno fue una mujer que manejó todo el oro de este occidente antioqueño, una de las mujeres más ricas de occidente, y entonces ella tenía a su disposición más de 50, 100 esclavos, más de 20, 30, 50 mulas para cargar el oro. A mí se me hace ilógico que ella saliera de Buriticá o de Frontino con todas las mulas cargadas y que en un viaje esto tan peligroso en esa época no se trajese 2, 3 mulas sin carga. Hombre, uno tiene que prever en un viaje los imprevistos. Y si yo en esa época, con el poder de María Centeno, vengo a hacer un viaje con 30 mulas cargadas, yo me traigo 1 o 2 sin carga. Si una mula de estas se me rodó o por algún motivo no puede seguir el viaje, yo como voy a enterrarlo que con tanto esfuerzo saqué una mina de esas allá, a dejarlo ahí enterrado y no volver por él. Entonces más fácil, se entierra la mula que tuvo el percance, se le pasa la carga a otra y sigue uno el viaje. Entonces yo más bien creo que lo de María Centeno y tantas riquezas que hay por ahí que escondidas de ella, yo más bien creo que es leyenda. Ahora, si María Centeno tenía ese poder que se decía que tenía y dejó una mula enterrada, ¿por qué no volvió por ella? ¿Por qué no, sabiendo que son los mismos caminos de siempre en ese entonces, por qué no volvió con otros esclavos y sabiendo ya dónde estaba esa mula, pues yo voy y la saco y me traigo la carga? Lo que pasa es que creen que porque en determinados morros o lomas o a la orilla de los caminos antiguos se ve alumbrar o sienten cosas, todo el mundo cree que es un entierro de María Centeno.
y no necesariamente tiene que ser un entierro María Centeno. Puede ser un entierro de cualquier otro ser espiritual o de nuestros antepasados, los indígenas, los aborígenes, y la gente cree que es que son entierros de María Centeno. Incluso yo los desmiento cuando a mí me buscan y me dicen, es que nos dicen, ellos me informan a mí, que es que nos dicen que acá hay yo no sé cuántas cargas de oro. Eso solamente lo sabe una sola persona. Ajá. Y es quien lo haya enterrado. Nadie, nunca, por más brujo, por más cosas que sepa, nadie le va a decir, ahí hay tantas cargas de oro, ahí hay tantos kilos, ahí esto y aquello. No, que sepan que hay algo ahí de valor, sí, pero que hay tantas cargas de oro, eso no es así. Lo que muchas veces uno guarda y cuando vuelve ya se le olvida dónde fue que guardó. ¿Dónde fue que guardó? Bueno, tocó un tema bastante interesante y es la parte de las lucecitas. Unas luces que aparecen, uno dice, no, lo que pasa es que yo vi una luz azul, vi una luz amarilla y la vi como a 3 o 4 metros de altura. ¿Qué tan cierto es esto de las luces? Y si es cierto también, en caso tal de que si fuera cierto, que si está a 4 metros, la persona ve un cálculo de 4 metros, esa es la profundidad que tiene el entierro o la huaca o la sepultura. ¿Qué sale siendo eso? Vea, lo digo por la experiencia que tengo pues, en estos pocos años y lo que hemos encontrado, y es que cuando ven la luz, que no todos pueden ver la luz, eso es un cuento ya muy espiritual, no todos tienen ese don de ver esa luz, pero cuando hay la luz ahí, ténganlo por seguro que hay ahí enterrado algo de nuestro antepasado, los indígenas, cuando se ve la luz. Que según la llama es la profundidad que hay, pues nunca he podido corroborar esto. Que el color de la llama, normalmente uno prende una llama y siempre son como 3 o 4 colores los que uno alcanza como a percibir en él. Ahí también juega mucho de pronto la distancia, y entonces según la distancia algunos dicen, no, esta era una llamita amarilla nomás poquita, otros dicen que era una llama demasiado grande, algunos dicen que era una llama muy alta y que entonces lo que está enterrado estaba a más de 10 metros de profundidad, cuando realmente no es así. Nosotros hemos encontrado cosas muy interesantes a 2, 3 metros de profundidad y nos decían que era que todo eso se iluminaba esa montaña, que todo, y decían que había algo demasiado grande allá, un gran tesoro. Otra cosa que dicen es que alumbra es porque hay oro, que donde hay oro alumbra. Entonces yo me imagino que Buritica en estos momentos tendría que ser como un arbolito de Navidad, porque más oro que Buritica no creo que haya en ningún sitio, y nadie ha dicho que todas montañas o que Buritica todo permanece iluminado. No, si hay alguna lucecita ahí es porque allá los indígenas dejaron guardado algunas cosas, pero el oro como tal no creo que esté alumbrando en todas las montañas. Entonces lo de la lucecita sí es cierto, pero si es un entierro de indígenas. Pero ¿qué propiedad tiene o por qué alumbra si es de indígena y por qué no alumbrar cuando sea un entierro o una sepultura? O sea, ¿tiene esto algo en particular? Sí, llevándolo ya a lo espiritual, si el indígena no fue bautizado, y guardó algo, alumbra. Si el indígena fue bautizado y guardó algo, no alumbra. O sea, como quien dice, podríamos estar hablando de que un alma en pena, más o menos, ¿o qué? Pero las almas no es que estén en pena, sino que las almas de estos seres espirituales necesitan trascender, seguir ese viaje espiritualmente. Entonces, si ellos se entierran allí y tienen alguna pertenencia, pues otro metal, digamos oro, allí cuando se entierran, ellos quedan amarrados a la tierra, ellos quedan amarrados aquí a este mundo terrenal, y para ellos seguir ese viaje espiritual necesitan que alguien saque lo que hay ahí. Están mostrando, venga, sáquenme para yo poder trascender. Exacto, están llamando la atención para poder. Nosotros hemos encontrado muchos entierros de libres donde nos decían que chorreaban monedas de oro, que chorreaban esterlinas, y vamos y abrimos el hueco y a 1 metro de profundidad nos encontramos máquinas de coser,
máquinas de aplanchar, algunas alforjas viejas con herramientas, con muchas herramientas, y ese es el gran tesoro donde decían que era que chorrean monedas. O sea, con entierro libre. Es un entierro libre, exacto. ¿Y por qué sienten cosas? A ver, voy a ver si me pueden entender un poquito. Si uno va por un camino, una persona del común, y ve una sombra, o ve algo que se le apareció ahí, entonces la mayoría de las personas no le paran casi atención a eso, no le paran en el servidor, no le paran bola a eso. Ah, no, fue que a mí me asustaron, a mí me espantaron ahí. No, quién sabe qué habrá ahí, entonces no le paran la atención a eso. Pero si van por ese camino y ese ser espiritual se hace sentir, no con esa sombra, no con un caballo, sino chorreando como monedas, entonces la gente cree que hay una canecada, una tinaja llena de monedas esterlinas. Y las monedas esterlinas son monedas de oro. Entonces, lamentablemente, nos llenamos de ambición y decimos, es que allá hay oro, vamos a buscar. Entonces, muchas veces los seres espirituales que guardan cualquier cosa y están amarrados a ese mundo, se hacen sentir como si hubiese oro ahí, es para que la persona pueda ir a sacar eso allá o sea que en cierta forma nos engañan y ellos pueden seguir ese mundo, ese viaje espiritual. Entonces, nosotros hemos encontrado planchas, como las viste ahorita, máquinas de coser. Algunas personas vienen y me quedan con eso porque les gusta tener eso de reliquia, pero a mí pues esas cuestiones de ellos no me gustan. Pero se hace un trabajo espiritual. Ese ser espiritual puede seguir su viaje y ya no vuelven a sentir el ruido ni nada. Eso en los entierros de libre. En los entierros de indígenas sí realmente se ve la lucecita, se encuentran chagualas, narigueras y otras cosas distintas también se encuentran. Bueno, ¿qué tan cierto es de que para ir a sacar, bueno, un entierro, se conoce comúnmente, la gente conoce eso, un entierro, huaca o sepultura, deben de asistir personas impares, o 1, o 3, o 5, o 7, que pares no deben de haber, personas pares no deben de haber? ¿Es cierto esa mitología o es puro cuento? Es puro cuento. Incluso también, adicional a lo que me mencionabas, tienen la creencia de que una mujer no debe estar allí también. Dicen que las mujeres no pueden estar y esto es mentira. Nosotros nos ha tocado sacar muchas sepulturas, muchos entierros en presencia de damas, pares, impares. Lo que sí se necesita para que esto llegue a buenos términos, sean mujeres, sean pares o impares, es tener 2 permisos. Yo recalco mucho esto. Para que esto realmente se dé, uno debe tener 2 permisos. Primero, si yo voy solo por determinado lugar y veo la lucecita o veo la sombra o lo que me dicen me espantaron ahí, es porque ese ser espiritual que hay ahí me está diciendo a mí que puedo ir a sacar eso ahí, que me está mostrando lo que hay ahí. Entonces, yo voy y saco eso. Ya eso es muy fácil de hacerlo. Cuando uno ve, cuando uno siente, es muy fácil de que esa persona con buenos pensamientos se dirija hasta allá y saque lo que hay ahí. Si ya es una luz en una finca grande que está uno viendo, entonces yo recomiendo que uno debe tener permiso del dueño de la tierra, porque uno no debe trabajar al escondido, ni de noche. No, que vamos cuando no nos estén viendo. Entonces, y segundo, tener permiso del ser espiritual que guardó algo ahí. A mí me gusta mucho buscar estas cosas con la persona que vio o sintió. A mí cuando alguien me dice, es que yo vi una lucecita en determinado lugar, yo casi que procuro siempre ir con esa persona, porque sé que ese ser espiritual va a reconocer a esa persona terrenal y vamos a poder entrar fácilmente en un diálogo con ese ser espiritual para que nos entregue lo que hay ahí y casi siempre lo entregan a la persona que vio la luz. Entonces la persona que vio la luz, así él no abre el hueco y esas cosas, él nos acompaña y en el momento en que encontramos algo, yo llamo a esa persona para que él lo tome, él lo reciba y ya cuando él lo reciba, ya eso es de él ya empieza a hacer a lo que hemos llegado, un acuerdo.
normalmente se acuerda que lo que encontremos se reparta en partes iguales, pero no podemos llegar a decir que es que nos vamos a encontrar 50 monedas y con esas 50 monedas vamos a mejorar la casa de fulano, vamos a mejorar la casa de no quién, no, porque es que nosotros no podemos empezar a disponer de lo que no hemos encontrado, ni siquiera lo que sabemos que vamos a encontrar. Entonces, preacuerdo es, si encontramos, lo que encontremos se reparte por partes iguales. Así solamente sean meras tinajitas, una, dos, muchas balas, se reparte por partes iguales. Bueno, ¿qué tan cierto es también de que cuando se mueve lo que llamamos en el mundo terrenal la envidia, ese entierro, esa huaca o esa sepultura de lo que haya ahí enterrado tiende a desaparecer o a moverse y no entregar eso a las personas que ya hay en esos momentos, porque hubo un mal pensamiento de envidia, de traición, de decir si lo sacamos entonces, no sé, se me ocurre, lo golpeo, lo mato y salgo y me voy y lo dejo? Entonces esos espíritus tienen la facultad de leer eso dentro de las personas y desaparecer como tal. Completamente de acuerdo, eso es cierto. A un ser espiritual no se engaña, nadie terrenalmente puede engañar a un ser espiritual. Ellos tienen ese don de leernos las mentes a nosotros, de leernos el pensamiento. Si inicialmente vamos allí y hablamos con este ser espiritual de que nos permita sacar lo que hay ahí, y que nos diga qué es lo que él quiere que hagamos con esto, y si todos estamos libres de malos pensamientos, comenzamos a buscar. Y a veces uno, en el caso que me ha tocado a mí, está uno cerca y uno dice, vea, por aquí va la guía, y ya estamos encontrando estas muestras, los pedacitos de tinaja, o encontramos la tinaja y uno dice, mire, aquí en la tinaja, aquí hay algo, y entonces uno la toma, y los que estén arriba en el hueco, en la parte de arriba del hueco, si empiezan a pensar mal o una ambición distinta, en ocasiones las cosas se nos han ido de las manos. Yo tengo la experiencia con dos amigos que traíamos una muy buena cantidad de oro de un municipio, la encontramos en la tinaja y nosotros veníamos con ese oro, contentos, veníamos contentos. Llegamos aquí a Santa Fe, Antioquia, y ese oro por ninguna parte es oro, solamente teniéndolo es oro. Cuando se va a vender o se va a fundir, eso no es oro. Y se le ha hecho cantidad de cosas y rezos y nos han colaborado gente de la iglesia, personas de la iglesia con esto, y usted lo ve y es oro, pero vaya a venderlo. Pero se dice, hay una mitología que se dice que hay que esperar 7 años para que se arregle. Pues, claro que ese 7 tiene un misterio, ¿cierto? Sí, el 7, pero ahí ya un poco de meses y nosotros ya descartamos eso. Nosotros ya lo que se nos va a dar se nos da en el momento, y disfrutar lo que nos da en el momento y no empezar a hacer cosas que... Pero entonces, ¿a qué se pudo haber debido eso? ¿A una mala energía de envidia? ¿O no era el momento de entregarlo? ¿A qué le por así decirlo, le echan a usted la culpa de que haya sucedido eso? Vea, yo lo digo, no hay mayor riqueza que el conocimiento, y uno se vuelve rico día tras día porque va aprendiendo cosas. Y en esa ocasión nosotros encontramos esa tinaja con una tierra y buena cantidad de oro, y la cogimos, la empacamos en un maletín y nos vinimos contentos, y cometimos un error bien grande. Para las personas que pronto tengan la oportunidad de ver el programa y se encuentren algo, y es que cuando uno encuentra algo así, en esa forma, inmediatamente debe cubrir eso que uno encontró, lo debe cubrir con una de las camisetas de los que están ahí trabajando, o una de las camisas. Las camisas que están sudadas, quítenselas, envuélvanlas, y esto se deja transportar fácilmente y no cambia. Porque si no, puede llegar a ocurrir de que lo que usted encontró, a medida que usted se va retirando del lugar, se vuelve tan pesado y no se deja transportar, no se deja sacar de ahí. Entonces hay que regresar. Nosotros manejamos una oración y manejamos un cuento
en que damos gracias y podíamos sacar eso. Y nos lo dejaron sacar, pero no se deja vender, no se deja trabajar, eso no se deja trabajar, no se deja vender. Entonces, ¿qué hicimos? Regresar eso otra vez al lugar donde estaba. Y acá no está, creí que tenía la tinaja, sí, a ver, sí, claro. En esta tinaja, en esta tinaja estaba eso, en esa tinaja está. Y es una tinajita que la conservo todavía porque debido a lo que nos ocurrió ese día, nos tocó ir donde unas personas a que nos contaran qué es lo que nosotros habíamos hecho mal. Bueno, ustedes están diciendo ahorita que una buena cantidad de oro, más o menos, ¿cuánto calculan ustedes que traían ahí? 2 libras. 2 libras. Bastante. Pero, ¿y ese oro estaba representado en qué? ¿En narigueras? No. ¿O era un oro en polvo? Era un oro, parece ser que los que saben de ese cuento, un oro que se había sacado, se había extraído de un río, porque eran como unas escamitas, como unas conchitas, todas eran como unas conchitas. Y se sacó esa tierra, eso se lavó, un muchacho que sabe baretear, se lavó eso y nos vinimos con ese oro, pues lo lavaron muy bonito y lo tuvimos que regresar nuevamente porque los 3 que estuvimos allá en esa ocasión, el número impar coincidió, los 3 que estuvimos allá fuimos y hablamos con el señor de la finca, le contamos y estuvimos de acuerdo en que eso había que volver a enterrar. No sé si el dueño de la finca irá a esperar los 7 años para volver, pero sé que eso no era para nosotros. Luego de acá nosotros regresamos a ese oro y eso volvió, se guardó allá, se enterró. Puede ocurrir el peligro de que cuando uno haya un lugar de esos, hayan energías positivas y energías negativas, y cómo poder contrarrestar esto. Sí. Ve, incluso con esta historia de ese oro, yo hablé con los muchachos y les conté que nosotros no nos podíamos quedar con eso, porque eso nos iba a empezar a traer problemas tanto en el hogar, nos empezaba a traer problemas en el hogar, se daña, hay conflicto en el hogar, posiblemente puede entrar uno a empezar a sufrir de enfermedades raras, si nos hubiéramos quedado con esta cosa, porque realmente ese ser espiritual, luego nos dimos cuenta que él quería trascender, pero que lo que él había sacado de la tierra, él lo quería dejar nuevamente en la tierra. Él no quería que nadie hiciera uso de ese oro como tal. Distinto hubiese sido si hubiéramos encontrado de pronto una chaguala, hubiéramos encontrado una figurita de oro, pero como todo esto está en la tierra, en la tinajita, nos tocó regresar nuevamente esto a la tierra. Cuando uno va a estos lugares hay energías negativas, claro, hay personas o hay seres que no quieren que se saque lo que hay allí, porque posiblemente puede haber una sepultura cerca a otra, y entonces ven arder la montaña, ven arder el morro, entonces las personas van y escarban y coincidencialmente dan con una sepultura de un ser espiritual que no quiere que saquen eso de allá todavía, viendo que la sepultura cambió por otra cerquita. Entonces, ténganlo por seguro que las personas que están ahí buscando, normalmente empiezan a sentir ruidos raros, o llegan enjambres de abejas, o sienten animales volar, o la amistad como tal, puede ser amigos de hace muchos años, y empiezan a dañarse la amistad y empiezan uno a renegar, empieza el otro a decir esto, el otro es, y se daña la amistad, se daña el entorno pues de amigos ahí, o llega un momento en que la misma tierra empieza, como si una vez nos ocurrió, que empieza como a sentir ruido dentro de la tierra, y uno dice, a bujar la tierra. A bujar la tierra, sí, yo iba a decir como un león, es algo parecido, y entonces uno dice, hey, ¿qué pasa aquí, hermano? Si está sintiendo, entonces uno se sale, porque uno cree que es un temblor de tierra general, y empieza eso a moverse, y uno siente, cuando en el hueco uno siente como si algo rodara, y uno dice, hermano, esto se movió,
esto pasó alguna cosa, y no necesariamente porque haya pensamientos negativos, sino porque ese ser espiritual no quiere sacar eso de ahí. Entonces dicen, no, es que eso está protegido por el demonio, que no es que, no, lo está protegiendo directamente un ser de ahí y no quiere en estos momentos, no quiere que eso se saque todavía. Entonces, esa es una situación. Como en otras, hay algunos donde los indígenas hacían muchas oraciones, muchos rituales y dejaban protegidas sus cosas por espíritus muy fuertes, negativos, y le mueve el piso a uno. Uno llega a buscar cosas allá y pone a llamar donde no están buscando. Exacto, se pone uno a buscar donde no le han dado permiso a uno y siente cosas fuertes uno allá y muchas veces, yo lamento con un compañero que tuvo una muerte muy trágica y fue que tuvieron la fortuna, entre comillas, de encontrarse en algo, traerlo y no, eso no se dejaba tener en ninguno de los hogares. Ellos lo llevan a una casa, lo llevan al otro, del otro, y lamentablemente estos muchachos que sacaron eso hoy en día pues ya no están en este mundo con nosotros y esas cosas se tuvieron que volver. Eso se tuvieron que volver y coincidencialmente tuvieron unas muertes trágicas. Pero entonces ellos sabían, porque usted me está diciendo que les tocaba mover eso de una casa a otra, ellos lo hacían y eran conscientes de eso. Es que hay apegos. ¿Quién va a querer soltar algo que encontró y que posiblemente le puede cambiar la forma de vida a uno? Todos creemos que con encontrarnos un entierro o una huaca vamos a cambiar la forma de vivir y va a ser un cambio para bien. No siempre es para bien. Yo procuro decirle mucho a mis compañeros cuando vamos a buscar esto, nos apeguemos a esos seres espirituales que nos acompañan, los ángeles, la Virgen, nuestro Señor Jesucristo, mi Diosito. Cada quien tiene sus creencias y que le pidamos a ellos que lo que encontremos sea en beneficio de nosotros y que no vaya a ser problema, porque yo para qué voy a querer una riqueza para que se me dañe por todo el entorno familiar o para empezar a sufrir una enfermedad que a pocos días me va a llevar a la muerte. Entonces que lo que encontremos sea para beneficio de muchos y cuando uno llega allá en ocasiones uno procura hablar con este ser espiritual y hay algunos espíritus fuertes que sacuden, que no dejan que uno saque fácilmente lo que hay ahí. ¿Se hace algún ritual de limpieza antes o después de que se hace este proceso de sacar esta clase de entierro, de huaca, para hacer como esa limpieza o esa libranza que de posiblemente una mala energía que pueda haber cogido allí? Sí, primero que todo, cuando uno va para allá, el trabajo comienza desde el día anterior de uno llegar a la finca, abrir el hueco. Por ejemplo, el día anterior uno entra en oración, en meditación, invocando los seres que nos protegen, los ángeles, los arcángeles, o el mismo Jesucristo, la Virgen María. Y cuando ya uno llega a ese lugar, porque ya hay unos seres distintos, uno allá no puede llegar, me van a disculpar, si es un cementerio indígena, uno no puede llegar allá que Padre Nuestro, que el Dios te salve, porque ellos de este cuento no sabían absolutamente nada. Ajá. De que la Santa Cruz, esto es para ellos. Es desconocido. Desconocido y más bien como uno entrase a un lugar que a ellos no les gusta esto, porque ellos lamentablemente vinieron a colonizarlos a ellos por medio de la cruz y era más lo que sufrían y era más lo que sufrían ellos por esa cruz que realmente... Entonces ven esa parte y dicen, no, esto millón otra vez a jodernos pues. Exacto, exacto. Sí. Entonces allá no podemos llegar y que el Padre Nuestro, que las cruces, yo no sé por qué algunos dicen que uno tiene que poner unas cruces de madera. Yo esto lo respeto, yo no hago esto. Yo hago otros rituales distintos y es procurar hacer lo que hacían ellos.
fumar la pipa. Ellos fumaban la pipa, yo en ocasiones pues no tengo la pipa, pero sí procuro fumar el tabaco que todavía se vende en las tiendas. Esto es algún ritual muy Como hermoso. cigarrillo también se puede, en caso tal de que no haya tabaco. Pues sí, se puede, pero es más, ojalá sea un cigarrillo oscuro, no blanco, es oscuro. Lo esencial es el tabaco, fumar el tabaco o prender algunas varitas para desahumar, de esas varitas. Saumerio, muy bueno también. Llevar algo que fuera tradicional de ellos. No sé si miras por encima de la cámara que hay unas calambuco, unas tinajitas, esas tinajas de donde ellos cargan el agua y todas esas cosas. Nosotros utilizamos llevar esto. Allí tengo incluso una tinaja completamente llena de chicha. Uno le ofrece a ellos, a los seres espirituales. Pero esa chicha es para los seres espirituales. Y para mí también. Entonces uno lleva la chicha allá, la coloca en una cosa de totuma, no en algo metálico, en una cosa de totuma, la deja ahí, los invita a ellos que vengan y tomen. ¿Será que coincidencialmente por el calor que hace eso baja un poquito? No sé, pero el ritual se hace. A mediodía es muy bueno a mediodía, cuando el sol está en todo el centro, uno llegar a comunicarse con ellos, pedirles, darles gracias por lo que está ocurriendo. En ocasiones piden que uno lleve una ofrenda de una corona de plumas, eso para ellos era valiosísimo, las plumas. Hacer cosas muy de ellos, pero no cosas de nosotros hoy en día, que irme con una sotana, con un crucifijo, no, ese cuento se deja atrás. Y algo, procurar no estar en ese lugar, si es un cementerio indígena, no estar en ese lugar armado, nada de machetes, nada de cuchillos, nada de eso, porque esto es una ofensa para ellos grande. Ellos, la mayoría de ellos fueron sacrificados, fueron muertos de esa forma, por estas armas. Entonces, que ellos vean que nos vamos puros. Y eso inicialmente. Ya cuando uno sale de allá, de este lugar, uno tiene que llegar a la casa, debe llegar a la casa y hacerse una limpieza. Ya lo que nosotros aquí, pues, cristianamente creamos. Orar nuevamente, pedirle a la Virgen, que gracias por habernos acompañado. Hacernos baños, limpieza, eso lo hace mucho la gente hoy en día. Un baño de canela, de eucalipto. Vean. De eucalipto. Vean que no es cuento, pues, ni me estoy inventando nada. Es puro eucalipto. Sí, muy bueno. Baños de eucalipto. Pues, para armonizar. Exacto. O de otras ramas que las consigue uno en la tienda naturista. Entonces uno se hace esa limpieza para posiblemente limpiarse de las energías que se haya traído allá. Y algo que ojalá y no lo hagan, pues si no manejan este cuento, no lo deben de hacer, es nunca, jamás traerse restos de los indígenas de esos lugares. Bueno, les recomiendo que por ningún motivo quien encuentre o tenga la fortuna de encontrarse estas tinajitas con restos de ellos, por ningún motivo se traigan los huesos de ellos. Porque para mostrar que sí, vea que es un hueso de indígena, que la muelita, un pedazo de cráneo, no se lo traigan, muchachos, por favor, porque eso es una ofensa hacia ellos muy grave. Estamos profanando, trayéndonos eso, lo que es de la tierra, debe quedar en la tierra, hay que volverlo, cuando uno encuentra esto, hay que volverlos a enterrar. No rezarles 3, 4 Padre Nuestro, porque este cuento no es para ellos, sino pedirles a ese ser espiritual que trascienda, que pueda seguir su camino y algo muy natural, lo que se tenga en la cabeza, hacer un entierro simbólico, sí. Y no traerse esto para la casa, porque se va a traer una energía, se va a traer unas cosas fuertes, y posiblemente en la casa van a empezar a sentir y van a empezar a ver cosas, y eso va a empezar a afectar el entorno familiar, y esto inmediatamente hay que volverlo a llevar allá. El entierro simbólico es lo que hacían ellos, de danzar de pronto un poquito, o de hacerle con la rama, echarle algunas cosas, hacer el entierro
Y no decir, ay, no, que descanse en paz, el Padre y Espíritu Santo, porque ahí se lo llevó el berraco a uno. No, eso del Padre y Espíritu Santo con los indígenas. No, eso no va. Con lo de las ramas, sí, correcto. Las ramas, sonar las ramas, el agua, hacer un riego de agua, no que vamos a bendecir el agua, no va a ser riego de agua, y pedirle a ese ser espiritual, a ese indígena, que trascienda, que esa luz, ese ser trascienda, y los restos del cuerpo que queden ahí. Eso es lo que hay que hacer. No hay necesidad de sentarse a orar, que 5 Padre Nuestro, o que ir a pagar no sé cuántas misas. No, eso no es por ellos. Bueno, veo que usted tiene aquí también otras, aparte de estas piletas que vemos acá, también tiene otras cosas que usted adorna su casa, ¿cierto? Una parte de afuera, o mejor dicho, venga, vamos a mirar para que nos cuente un poquito. Por aquí vemos de que también tiene, estas son las tinajas, ¿cierto? Sí. Las tinajas, y estos son partes que se encuentran en las sepulturas. Ajá. Esto, pues si uno no maneja bien este cuento, esto es lo que yo les pido a las personas que nunca lo vayan a hacer. Y es tener esto en las casas. Ajá. Sí. Bueno, la pregunta del millón que estará diciendo también la gente, bueno, ¿y entonces por qué lo tiene? O sea, hay personas que... Pidió el permiso. Sí, claro. Pero hay que dar pedir permiso. Hay que hacer permiso, y por qué se van a tener, por qué motivo se tienen. Yo los utilizo es porque ahorita van a mirar, yo trabajo con algo muy natural, y son unas ramas, unas varitas, algunos las llaman radiestesia. Para mí la radiestesia son unas varitas metálicas, la utilizo para otras cosas distintas, y estos son unos helechos, un helecho macho y un helecho hembra, que yo lo utilizo para poder buscar esto. Porque si yo salgo con ciertas personas y les digo, vea, aquí hay una sepultura, hay otra sepultura, acá hay otra, no me van a creer. Pero si les coloco el péndulo, o si entre los dos trabajamos con la varita y las varitas nos llevan hasta allá, y las varitas nos van marcando y nos llevan al sitio, estamos en un mundo terrenal, y la gente va a decir, sí, ver para creer, sí, las varitas marcaron, entonces sí, posiblemente sí hay algo ahí. Entonces somos como Santo Tomás, como dicen por ahí. Pero esas varitas trabajan con la energía de uno. Si usted no cree, no se mueve la varita para ninguna parte. No, está para sí. Y a mí me gusta trabajar cuando salgo, incluso hay unos programas por ahí de televisión, que cojo las varitas y se las entrego a 2 personas que nunca las han utilizado, no saben cómo trabajan, y les digo, cójanla de esta forma, y ellos cuando empiezan a trabajar, normalmente, me van a disculpar, mencionan la palabra la grande, ¡ay! ¿Y eso por qué está moviendo? Entonces, es para que la persona... Esas varitas tienen algo en particular, se consiguen o hay que mandarlas a preparar como se dice. Sí, las varitas... Ahora, aquí también hay algo muy interesante. Esta es una gran tinaja. Esto también se lo encontró usted pues cavando. Eran en un salón, lo que llamamos un salón, son 3 tinajas de estas. Esta tinaja, allí había otra, y acá pues está la otra. En todas están en un mismo saloncito, como una piececita, por decirlo así, una pieza, las 3 tinajas. Esta era la más hermosa, la más bonita. Todas son muy bonitas, pero esta era la que más me llama la atención, Y les voy a enseñar lo que yo trabajo. Como pueden observar, aquí también hay huesitos. Aquí hay huesos. Son huesitos de indígenas. Sí, son huesitos de sepultura estos. Y los tengo acá porque en esta preparamos las varitas. Esas son las famosas varitas radiestesia. Sí, hay unas que son estas.
que son de cobre. Estas son de cobre. Y yo no utilizo estas para buscar sepulturas. Esta es la de radiestesia, ¿sí? Que nos van a llevar donde haya oro. Ellas marcan para allá pues porque por ahí puede que haya oro. Y estas que son las varitas con las que nosotros trabajamos. ¿Estas son para sepulturas? ¿O para...? Esto incluso marca donde hayan tinajas, solamente tinajas. Podemos trabajar con ellas. Vamos a ver si de pronto... Nunca he trabajado con ellas. Ahí puedes ver que están... Pero son como unas varitas como el lecho o algo así. Esto se corta, hay que cortarlas o Jueves Santo o Viernes Santo. A determinada hora, hacerle un rezo. ¿Para qué las necesitamos? Traerlas acá y tienen un tiempo que deben de quedarse acá y luego utilizarlas. ¿Alguna vez las has utilizado o no? No, estas no. Yo alguna vez he estudiado por el péndulo. Bueno, esto trabajo con el péndulo. Esta que nos marca, uno las coge aquí sin hacerle esfuerzo. Y ellas, para donde haya oro, ustedes ya saben que allí hay algo con oro, normalmente van a tirar para allá. Entonces uno las une y ya deben de marcar, deben de llevarlo. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que yo no hice fuerza ni nada pues para allá, sino que prácticamente... Ni yo tampoco. Sí, sí. Claro, hay gente que es muy incrédula, pero estamos haciendo pues algo, vamos a hacer. Uniendo un poquito. Interesante. Por donde haya oro prácticamente. Bueno, entonces uno va caminando a la par con esto y se va yendo y puede llegar un momento en que se clave. Sí. No sé, ella tiene algo de oro, tú tienes algo de oro. Coloquemos la botan atrás y eso. Ya no sé qué cosa. Y no se aprieta, 2 hilitos. Aquí el movimiento es distinto. Cuando se cruza allá y se cruza acá, quiere decir que hacia abajo. Abajo hay algo, que es lo que estamos buscando. En este caso, estas varas no están preparadas solamente para buscar oro, porque mi intención no es oro, no. Mi intención es poder encontrar también. Claro. Esto es una riqueza, esa tinaja. Nos ayuda a trascender espíritus, pues por así decirlo también. Entonces, si lo colocamos, mira, nuevamente. Es que mismo marca, mismo. Sí. Ahora, Cuando se abren así, es porque la tinaja está ahí y en esa tinaja hay una cosita pequeña de oro. Lo voy a poner así, pues súper difícil de que yo pueda mover la varita casi, ¿no? Ahí. eso tiene su cuento, su misterio. Interesante para las personas que les guste todo esto del agua al entierro, pues ya saben, con el experto, Ezequiel les va a dar el número para los que lo necesiten contactarlo, ahí ya saben. Pues vengamos por acá, eso por acá también es más interesante. Acá tenemos más tinajas. Es una herramienta que también se encontró usted por allá. No, esa es con la que yo trabajo. Ya. Venga, ahorita que vine me pareció muy interesante. Esta es como una lanza de piedra, ¿cierto? Sí. Esta lanza se la encontró usted y este cabo que ya usted se lo colocó o se lo encontró así completo. A ver, encontramos lo que son las piedras. Sí. Pero esto sí es como una imitación. Esto sí lo hago yo. Es como imitando el trabajo que yo hacía. El trabajo que amarraban estas piedras como una herramienta de un arma, se amarra con cabulla y estas con algunos bejucos. Yo las tengo ahí aseguradas porque me da temor
Me da temor de que de pronto alguien llegue, y se la lleve. Esta, por ejemplo, esta piedra es natural. Esta es natural. Esta es un bejuco que nosotros buscamos. Esto es un bejuco que nosotros buscamos y madera que encontramos por ahí y bregamos como a hacer lo que ellos hacían en esa época. Pero solamente encontramos las piedras. Aquí algo muy particular y es, ¡ay, esta piedra! Pues se pone un poquito a la cámara porque es que es una piedra muy particular. Alguien creía que de pronto es algo, pues eso también lo trabajaron, eso es que de una sepultura o de una sepultura. Esto es de una sepultura. Estas piedras las hemos encontrado en sepulturas. Estas Muy particulares. Vea esta otra. Tienen algo muy, muy en particular, muy bueno. y esta otra también. Ah, bueno, alguien diría que es algo de cemento, es una piedra. Es una piedra. Esto es una piedra. Se ve pues que está reventada, se ve que era más larga. A lo mejor ellos hacían me imagino que algún tipo de alimento ahí o amasaban de pronto Posiblemente. el maíz, la famosa chicha que de pronto que se hiciera ahí, ¿cierto? Posiblemente. Esto no es cemento, esto es piedra. Ahí se ve pues que es piedra. Lo que sí nos llama la atención es que esta y esta otra piedra, todas dos están en la misma sepultura. Y cuando la sacamos, yo incluso cuando la encontré, yo dudé un poquito al ver esto tan plano y con estas figuras, con esto. Esto lo encontramos como a 6,5 metros de profundidad. Cuando la sacamos, pues nos llamó mucho la atención, es la perfección de esto. Luego cuando ya lo tuvimos aquí en Antioquia, uno le coloca un nivel, y esto da nivel acá, da nivel por acá, da nivel y da nivel. Y es una piedra, esto es una piedra. Hecho por los indios, indígenas. Por los indígenas. Hecho por los Vamos pues con la diferencia entre indios e indígenas. Muy bien, excelente. Ah, bueno, otra cosa que también me llamó la atención ahorita, que incluso yo le decía a usted que esto parecía el bastón de Moisés. Muy interesante porque, bueno, lo encontró, lo pulió y hay algo que usted me mencionó ahora, pedirle permiso al elemental. ¿Por qué pedirle permiso al elemental? ¿Qué es elemental y para qué se utiliza? Bueno, uno encuentra esto en un árbol con vida. Entonces nos llama mucho la atención porque esto fue tallado por un bejuco que se enreda en el árbol. Entonces como no lo tenemos que transportar, lo tenemos que traer de allá hacia acá, no es uno llegar y cortar por cortar el árbol. Uno le pide al elemental del árbol, le pide permiso para cortar este brazo y traerlo y organizarlo acá para que la gente lo vea. O sea que el elemental es como el alma del árbol. Del árbol, hay que pedirle permiso. Uno cree que no, pero cuando uno va a hacer una poda en un árbol, ojalá estas personas fuesen conscientes y pedir primero permiso al árbol para cortar sus ramas y por qué lo van a hacer, no por cortar, sino porque posiblemente están ocasionando un daño a un vecino, alguna cosa. Entonces uno le pide permiso al elemental del árbol para hacer ese corte de ese brazo y pues lo trae. Bueno, venga, entonces yo me imagino que usted lo han llamado de algunas partes y la gente que ve este programa quieren contactarlo a usted, a dónde lo pueden llamar, usted va a cualquier parte de Colombia o nada más se mueve en Antioquia, ¿cómo es? Bueno, a ver, quiero que esto quede muy claro, pues que lo que tengo acá no es mío. Esto es del Estado, porque estas son piezas arqueológicas, esto es del Estado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Esto es porque a veces me llaman y yo voy a determinados lugares y se encuentran estas cosas, entonces esto no se puede dejar en el campo, no se puede dejar por ahí botado, entonces lo traigo y en estos momentos estamos haciendo una gestión, el alcalde de Santa Fe que está haciendo una gestión muy buena para poder montar aquí en el municipio un museo arqueológico y antropológico. Porque todas estas cosas deben de ir allá, a ese lugar, al museo. Esto no es que vayan a quedar aquí en esta casa, esto debe ir al museo para que todas las personas lo puedan admirar y sepan de la historia. Entonces, todas estas cosas deben de ir al museo, esto va a ir al museo.
Las personas que de pronto quieran que yo esté en sus propiedades, no en propiedades ajenas, sino en sus propiedades, y que les pueda dar alguna orientación de lo que posiblemente pueda haber allá, pues me pueden llamar a un número telefónico, el celular, que es el 314-848-5843. Preguntan por Reinaldo Alcaraz. Y muy bueno si esta persona, primero, si tiene permiso del dueño de la tierra y si han visto o han sentido cosas allí, muy bueno. Porque ya tiene el primer permiso, que es cuando la persona puede ver. Exacto. Es el primer permiso. Es muy bueno eso. Y el segundo permiso es el del dueño de la finca. El dueño de la Y si el dueño de la finca hace, pues mucho mejor. Claro. Entonces sí, yo con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, cómo es mi forma de trabajar. No necesariamente siempre tengo que estar yo trabajando abriendo hueco, pero sí le explico a las personas qué deben de hacer para que realmente puedan hacer un trabajo bien chévere allá. Ok, bueno. Bueno amigos, entonces muy nutritiva esta entrevista con don Reinaldo Alcaraz. Ya conocen pues todo lo que tiene que ver con esta parte de misterio, con esta parte del entierro, de la huaca, crean otro, entierro, huaca y sepultura. Entierro, huaca y sepultura, ya se diferenciaron las tres cosas y yo pienso que hay un poco de gente ya despejando las dudas y pues si tienen alguna duda pues él también acaba de dar el número de teléfono o también nos siguen a nuestras redes sociales a Gira por Antioquia y bueno, nosotros seguimos nuestro viaje para que sigan conociendo toda esta parte tan bonita que tiene el municipio de Santa Fe de Antioquia. Nos vemos en una próxima oportunidad.